Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Hoy hablaremos de la multiforme gracia de Dios. Pero antes, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es esto de la gracia? Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita, sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque les place, especialmente la salvación, el perdón de nuestros pecados. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos ese gran regalo. Hay varios versículos en la palabra de Dios que nos ayudarán a entender un poquito mejor el concepto de la gracia de Dios. Hay uno muy conocido que es: somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único con poder para perdonarnos. Es el único que puede quitar el pecado que hay en nuestra vida. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, a Jesús. Murió en la cruz por nuestros pecados. Tú y yo, al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. Somos salvos por gracia, y la gracia nos permite acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios cercano. Podemos acudir a Él en todo momento. Él quiere que nos acerquemos en confianza, como un niño se acerca a su Padre amoroso. No debemos tener temor porque aun cuando Dios concede los deseos de nuestro corazón, lo está haciendo por gracia. Aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos, nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia, con gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura, nos da fuerzas para seguir adelante. La gracia de Dios nos transforma. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de pecados. La gracia de Dios nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él. La gracia de Dios es abundante y es para todos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, que abundó para todos?
El pecado, como sabemos, entró al mundo a través de Adán y su transgresión, y con esto vino la muerte física, la muerte espiritual. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que tú y yo dejemos el pecado y nos volvamos a él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y es a través de él que somos reconciliados con Dios. La gracia de Dios nos justifica por medio de Cristo. Pues todos han pecado, todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa. Deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios en su gracia decidió guiarse por su gran amor para cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita a través de Jesús en la muerte de la cruz. Ahora todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Como hemos leído en esta primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, habla como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra administradores viene del griego oikonomos, de oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. De allí que su significado es uno que gobierna una casa. Podríamos entenderlo como alguien que tiene la responsabilidad de administrar, es decir, un mayordomo. Buenos administradores de la gracia de Dios, buenos mayordomos de la gracia de Dios. Somos responsables de administrar. ¿Qué quiere decir multiforme gracia de Dios? Esta palabra, oikonomos, en los pasajes de la primera carta de Corintios capítulo 4 verso 1 y Tito capítulo 1 verso 7, se refiere a ministros. Pero curiosamente en esta primera carta de Pedro capítulo 4 verso 10 se refiere a ti y a mí en general. Por lo tanto, todos somos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme viene del griego poikilos, significa diverso, variado, varios en carácter. Por tal razón se traduce multiforme al hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, es variada. Son muchos los dones que Dios reparte a los creyentes y debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Hay una gran responsabilidad para el cristiano como administrador de la multiforme gracia de Dios. Por lo que tenemos que tener claro es que nuestro servicio y el valor del tesoro que se nos ha confiado a cada uno de nosotros tenemos que administrarlo. Ser sabios a la hora de administrar. En la multiforme gracia de Dios están todos los atributos de Dios. Misericordia, amor, bondad, paciencia, benignidad. La multiforme gracia de Dios hay que ponerla en acción. En Efesios capítulo 1, verso 7 se nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estas riquezas de la multiforme gracia de Dios son las riquezas espirituales. Y hablando de las riquezas de Dios para su pueblo, encuentras numerosos pasajes que mencionan dichas riquezas. Las riquezas de la gloria de su herencia, las abundantes riquezas de su gracia, las riquezas de Cristo, las riquezas de pleno entendimiento, como dice Colosenses capítulo 2, verso 2, las riquezas de su benignidad, como dice Romanos capítulo 2, verso 4. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos el Evangelio de la gracia de Dios. Lo tenemos para predicarlo. Tenemos que ofrecerlo.
Dios nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo, lo que solamente puede venir por el favor y la misericordia de nuestro Dios. Y para nacer de nuevo debemos obedecer la palabra de Dios. Y de esta forma nacer del agua, bautismo en agua, y del Espíritu, recibir al Espíritu Santo. Esta salvación es por gracia, como está escrito, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es mérito de vosotros, es don de Dios. Esta gracia ha sido provista por Dios. Debemos de ser agradecidos con Él. Por su multiforme gracia, Dios nos ha dado salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. A pesar de lo anterior, debemos tener cuidado de no caer de la gracia de Dios. Pues como dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Además, es necesario que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Timoteo fue motivado por el apóstol Pablo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 1, porque era necesario que la Iglesia estuviera persuadida a que todos perseverasen en la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y debemos esforzarnos en perseverar en la gracia de Dios para nuestra salvación. La multiforme gracia de Dios nos debe enseñar a ti y a mí. La gracia de Dios siempre es la misma. Sin embargo, la multiforme gracia de Dios es usada en diversas formas. La misma gracia que nos hace salvos es la misma que opera para enseñarnos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pero si sigues leyendo el versículo 12, Tito capítulo 2, también se nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y el siguiente versículo, enseñándonos que la gracia de Dios es la que nos enseña. Es la multiforme gracia de Dios la que nos enseñará a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, además de a vivir de forma sobria, justa y practicando la piedad. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La Biblia es clara. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20. La gracia de Dios sobreabunda por encima del pecado. La gracia de Dios trae esperanza. Nuestra esperanza solamente puede venir y mantenerse en nosotros por la gracia de Dios, el cual nos amó, nos dio consolación eterna, nos dio buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. La esperanza que viene por la gracia de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. La justificación es por gracia también. La justificación viene a través del favor inmerecido de Dios, es decir, su gracia. Hace varios meses escuché un mensaje que un gran amigo nos compartió. Vino a compartirnos a la iglesia y nos habló de la justificación que es por gracia. Recuerdo estas palabras. Recuerdo a nuestro hermano Unai Azcarreta que nos predicó de la justificación. Justificación por gracia. La justificación viene a través del favor inmerecido de Dios, es decir, su gracia. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, verso 24 y 25. Para que justificados, ¿por qué? Por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, verso 7. Y llega uno de mis pasajes favoritos, de hecho es mi versículo favorito. Bástate mi gracia. Muchas veces podemos atravesar situaciones difíciles, adversidades, enfermedades, pruebas, tribulaciones. Y el apóstol Pablo menciona un aguijón en su carne por el cual 3 veces había rogado al Señor que lo quitara de él. Sin embargo, Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. El apóstol Pablo dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero es la gracia de Dios la que provocó tal respuesta. Es la que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. La gracia de Dios. El trono de la gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Este trono de la gracia es al cual podemos acudir todos en busca de misericordia, con el propósito de encontrar gracia para el oportuno socorro. No importa las circunstancias que podamos atravesar, siempre podemos venir a este trono y la encontraremos con la multiforme gracia de Dios. Bástate mi gracia es suficiente para ti. Tú y yo estamos vivos por la gracia de Dios. Es gracias a Él que tú y yo estamos vivos. Es gracias a la muerte de Jesús y a su resurrección que tú y yo hoy estamos vivos. Estamos vivos por la gracia de Dios, por su misericordia, por su amor infinito. ¿Qué piensas al respecto de la gracia de Dios? La multiforme gracia de Dios que estamos tratando y que Pedro trata en este capítulo 4, verso 10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recuerda que recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita, sin merecerlo. Y cuando tú y yo hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, porque Él quiere dárnosla. Especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios.